Buenos días y bienvenidos a todos de nuevo a Madrid Network, a esta casa donde compartimos conocimiento. ¿Para qué? Pues para intentar crecer, para hacernos más competitivos, y hoy sin duda vamos a hablar pues de un tema que es necesario, que hace más competitivas a las empresas, que es todo el tema de la digitalización, de la tecnología, de cómo aplicar eso en nuestras empresas, y de una figura que es estratégica en muchos casos, que es el Digital Project Management, que hace que esa adaptación a las herramientas tecnológicas pues sea de una manera exitosa. ¿Con quién? Pues con una consultora estratégica dedicada pues un poco a todo ese ciclo completo de los proyectos, con una amplia experiencia, con también una de las consultoras de esta casa de referencia, que es Lippmann, y con la que ya hemos tenido pues, más jornadas. Tenemos aquí pues, a dos de sus miembros, tenemos a su tutor y a su casi constructor de Lippmann, que es Pedro Balsa. Él tiene una amplia experiencia a nivel nacional e internacional. Tenemos aquí pues, algunos de los asistentes que también han estado recorriendo diversos países con proyectos. Pues Pedro tiene una amplia experiencia en multinacionales, 20 años ya, Pedro, ¿no?, de experiencia. No, he puesto 20, pero son más 25 a 30. Más 25 a 30, bueno, ¿quién lo diría con esa juventud que irradias? Y también has trabajado en más de 21 países y has sobre todo dirigido equipos multiculturales, porque una de las cosas importantes también de esto, ¿no?, son las personas, del éxito de las compañías son las personas. Sí, sin ninguna duda, las personas son el elemento fundamental y el que no lo entiende pues no tiene éxito, ¿no? La diferencia de un project manager bueno a un project manager, vamos a usar la palabra patata por no, otra más insultante, pues es que no se ubica en el contexto, ¿no? No es lo mismo hacer un proyecto en Prada que hacer un proyecto en Primark o en Lefty, no se parece nada. Y eso pues hay gente que no se da cuenta, y el que no se da cuenta pues normalmente le salen las cosas mal. Y entonces viene la frase clásica que es: no estábamos preparados. No, igual es preparados sí, pero no entendiste cómo. Pues vamos a saber un poco más del papel de las Digital PMOs en este cambio exponencial de las empresas, sin duda, que es el cambio hacia un poco la tecnología y la digitalización. También con quién, pues con Carlos Pampliega, que es Partner Construction Management de Lippmann. Él es arquitecto, pero también está certificado en Project Manager, en gestión de proyectos, especializado en riesgos en diferentes sectores. También es miembro del Comité de Jueces de Oficinas de Gestión de Proyectos, actualmente es secretario de la Junta Directiva del capítulo Madrid-España de Project Management Institute, y participa regularmente en ponencias, en escuelas de negocio, en universidades, en congresos, y tú también dices que el factor más importante del éxito es la relación con las personas. Así que, Carlos, también muchas gracias por estar aquí esta mañana. Está en un atasco de esos que Madrid produce de vez en cuando solo Ricardo Sastre, que luego presentaré, Principal Consulting Project Management de Microsoft. La verdad es que esperemos que llegue, porque ha liderado más de 100 proyectos, trabaja en Microsoft, ha trabajado en más de 40 países y ha ocupado la segunda posición de Top 50 Project Manager Leader en 2022. Creo que también será una gran aportación cuando se incorpore, que será como en 10 minutos. Pero bueno, vamos a empezar con una serie de preguntas que nos irán contestando, y empiezo por Pedro. Como no tenemos a nuestro otro ponente, pues vamos a empezar a Ricardo. Pues empezamos, Pedro, por ti. En el tema de proyectos, pues la gente tiene que hacer una inversión en tecnología, pero ¿es solamente suficiente la inversión en tecnología para tener éxito en una transformación digital? No, la respuesta clara y talibánica, voy a usar este adjetivo, es que no. Y esto, vamos a empezar por la experiencia personal, que yo creo que es lo más rico, ¿no?, cuando viene alguien a contarte lo que él ha vivido más que lo que él ha leído en una encuesta, que también a veces es interesante. Cuando yo empecé en esto, en el mundo del Project Management y las Project Management Office, entré en una multinacional aproximadamente del tamaño de Cepsa, también petroquímica. Operaba en muchos más países a cambio, eran 40 países. Habían hecho una gran inversión en software. Habían escrito 2 o 3 o 5 procesos
básicamente relacionados con control de costes y cómo se seleccionaban los proyectos. Y no se había pensado nada de las personas. Entre los nada que se había pensado estaba yo mismo, que me ofrecieron el puesto cuando ya había empezado el proyecto y a ultimísima hora. Conseguimos reenfocar la organización y fue muy exitosa, pero hubo una travesía muy grande, porque claro, la clave cuando tú inicias un proyecto de transformación es encontrar las personas. Tienes que encontrar, si como líder es fundamental encontrar una persona que entienda muy bien la organización, cuáles son sus maneras de operar y cuál es el negocio. Y las personas que los americanos lo llaman los mover and shakers, las personas que pueden conseguir que las cosas realmente ocurran, ¿no? Y no es cualquiera, ¿no? No es cualquiera. Esto, digamos, es mi experiencia personal, pero nadie más la comparte, está de acuerdo. Pues no. Según el Boston Consulting Group, en una encuesta del año 2020, pero que no tengo la impresión de que haya mejorado significativamente la situación, declara que el 70% de los proyectos de transformación digital fracasan. 70%. Dice, ¿y por qué fracasan? No fracasan por el tradicional fracaso de los proyectos, que es por falta de apoyo de la dirección o falta de fondos, o ambos. No fracasan por eso. Normalmente los proyectos de transformación digital tienen fuerte apoyo de la dirección, normalmente vienen impulsados por la dirección y en muchos casos, quizá no en todos, van dotados de unos presupuestos válidos, suficientes. Fracasan porque se enfocan a la tecnología y no ven el cambio como un cambio organizacional, un cambio de modelo de negocio apoyado por la tecnología, sino un cambio de tecnología y ya el resto vendrá. Y no viene. No viene. Entonces, dicho esto, es muy importante habilitar una estructura que se denomina Project Management Office. Cuando empecé yo dijeron, no, Program Management Office, porque esto de Project es como ya casi un poco obrero y tal, esto no, estoy a más nivel. Ahora dicen Portfolio, esos son estadísticamente los 3 nombres más comunes. Ahora también entra ya, él dice, no, es que esto de PMO es muy antiguo. Lo voy a llamar Centro de Excelencia de Project Management. No, Project Management no, que es muy antiguo también. Centro de Excelencia. O Oficina Agile. Se está hablando exactamente de lo mismo, con las mismas funciones y además en el 90% de los casos con los mismos empleados. Pero bueno, y esto ya están así, y están así a nivel mundial, que se ríen algunos compañeros, pero es que pasa en todo el mundo, que ya PMI en el último artículo sobre este asunto que sacó este año, dice, mira, esto lo vamos a llamar XPMO. Porque como uno lo llama Product, otro lo llama Program, otro lo llama Portfolio, otro lo llama Personas. Dices, macho, pues se acabó. Sustituyo todas las P's por una X y así me quedo bien. El conseguir que exista esta organización para muchas empresas es fundamental. ¿Qué dimensiones me hacen falta para que, digamos, esto me rente, como dicen ahora los más jóvenes que yo, ¿no? Para que me rente, ¿qué tiene que haber? Pues 2 dimensiones, ¿no? ¿Cuántos proyectos yo manejo, o mi empresa, mi organización, y qué volumen de inversión tengo? Si solo tengo muchos proyectos, ¿me interesa? Posiblemente sí, ¿no? Y hemos visto ahora una tendencia a utilizar este tipo de modelos en organizaciones sin ánimo de lucro, en fundaciones, porque al final se nutren de proyectos continuamente. Es decir, prácticamente toda su actividad proviene de distintas subvenciones o licitaciones que hace, pues vamos a ver la tradicional licitación que hay para dar formación a personas en desempleo o que quieren mejorar sus habilidades. Pues es una cosa que le conceden, no es una subvención porque realmente tú haces un trabajo, pero si es un proyecto se acaba cuando se acabe. Entonces, claro, si yo no tengo ni tengo mucho dinero a gastar ni tengo muchos proyectos, pues evidentemente este no es mi mundo. Tendré que dedicarme
a otras cosas. Pero a más, ¿hay mucho dinero aquí? ¿Hay mucho dinero en elevar el nivel en desempeño en Project Management? La respuesta es sí. La respuesta es sí. Hay dos cifras. Una, el 20%, en transformación digital le hemos dicho que el 70%. Pero en general, hablando de absolutamente todo el universo de proyectos, hasta los más supuestamente, porque luego al final no hay proyecto igual a otro, supuestamente conocidos, como puede ser residencial, hay un 20% de fallos, o sea, de proyectos que no dan ningún valor. Ahí están tanto los que se cancelan, como lo que es peor, los que se hacen y jamás se utilizan. El aeropuerto de Castellón, radar COVID, es decir, porque al final si se cancela por lo menos pues me ahorro un 20% del presupuesto, un 50% o lo que sea, depende de cuándo se cancela. Pero si se hace y no se usa, pues me he gastado todo el presupuesto, todo el esfuerzo y al final no consigo nada. Entonces, la buena noticia es que estadísticamente en las empresas maduras, en prácticas de Project Management, y a mí me gusta hablar de prácticas más que de metodologías porque no es tener un libro. Toma, aquí tienes el libro de cómo se hacen los proyectos. No, tú necesitas tener la organización con las personas, eso lo tienen que tener en su mente. Algunos dicen así, que a mí no me gusta mucha expresión, en su ADN, ¿no? Es decir, no vale tenerlo en el disco duro, hay que tenerlo en la memoria RAM, en la cabeza. Entonces, baja un 11. Fijaros la situación que ocurriría si bajáramos de un 70% de fracasos a un 11. Vamos a decir que no sea un 11, porque a lo mejor es más arriesgada el proyecto. Un 15, un 20 incluso. Tienes un 50% de mejora. No sé si Carlos quiere complementar algún elemento. Sí, la experiencia que hemos tenido en este tipo de empresas, organizaciones o fundaciones que tienen muchos proyectos, realmente es una de las situaciones clave o por las que primero te llaman para implantar los servicios de una PMO y los servicios de priorización o de selección de proyectos, como decía Pedro. Teníamos, por ejemplo, un ejemplo en el que una empresa, una pyme, con 200 empleados tenía más de 250 proyectos abiertos. Ellos llamaban proyectos abiertos. Claro, eso es una situación realmente si ni siquiera tienes recursos para repartir todos los proyectos que dices que tienes abiertos, ¿no? Todas las carpetas, ¿no? Todas las carpetas. Cada carpeta abierta es una carpeta que está perdiendo dinero. Y dice, bueno, es un proceso, son unas horas de recursos en las que estás desperdiciando, porque evidentemente no estás trabajando en 250 proyectos al mismo tiempo. Con lo cual, el primer beneficio para una compañía así, y son muchas, sobre todo especialmente pymes o incluso fundaciones, ¿no? que trabajan con un portafolio amplio, muy amplio de pequeños proyectos, es seleccionar qué iniciativas se pueden transformar en proyectos. Ni siquiera llamarlo proyectos a esas 250 carpetas o ideas que tienes ahí en el portafolio o en la pila de ideas. Entonces, realmente las empresas tienen mucho que ganar, ¿no? Con los servicios de una PMO. Ya sea una PMO interna o una PMO, los servicios de una PMO externa, que la verdad que es un servicio que se está demandando mucho, porque es verdad que muchas compañías no tienen, las personas de esas compañías no tienen esa cultura, ¿no? Ese ADN de gestión por proyectos que comentaba antes mi compañero. Entonces, es difícil crear una oficina de proyectos o un centro de excelencia en una compañía donde no existe ni siquiera una cultura de gestionar por proyectos. Entonces, en un primer momento, la verdad que los servicios de una PMO externa, por ejemplo, son muy demandados y bueno, el ROI para ese tipo de inversiones es realmente muy alto en ese tipo de pymes. Otro tipo de organizaciones demandan otros servicios diferentes. Por eso el informe de PMI, la XPMO, viene a decirnos precisamente eso, que hay tantos tipos de distintas PMOs, distintas oficinas de proyectos, casi como organizaciones, porque al final la cultura
trabajar en Prada no es lo mismo que trabajar en Lefties, pues la cultura o el tipo de proyectos, el tipo de organización y el tipo de políticas internas son diferentes, y eso implica también que la PMO también va a aportar unos servicios diferentes. A mí me gustaría, estáis hablando de los servicios de una PMO, España al final es un territorio pyme, micropyme. Yo no sé si esto se puede adaptar, claro, habláis de Lefties o de Prada, pero qué tipo de compañías pueden acceder o se van a beneficiar de este tipo de servicios, ¿no? ¿Es caro? ¿Se lo pueden permitir? ¿Es una inversión o es un gasto? Bueno, es una inversión, evidentemente. El asunto lo hemos un poco tratado antes, es decir, tienes dos dimensiones, al menos tienes que tener o muchos proyectos o una cifra o un volumen de proyectos en dinero significativo. Si no se da ninguno de esos casos, pues tú puedes tener un negocio muy bueno, que es una cadena de restaurantes, y no vas a abrir ninguno. Y te van bien, y pues ahí no pintamos nada, ¿no? No pintamos nada. Pero sí que se está utilizando mucho también como un servicio de profesionalización de la empresa. O sea, hay empresas, entre ellas pues la que tenía mi padre, que se basan en un fundador que tiene una visión muy importante, ¿no? Muy clara, y ve las cosas, las ve antes de que las veamos los demás. Pero claro, que él las vea no quiere decir que las ve la compañía, las ve el dueño. Cuando se llega a la segunda generación, a lo mejor su hijo no tiene las mismas características que... Hola, Ricardo. Pásate aquí a primera fila. Acaba de llegar Ricardo del difícil atasco, yo también lo he tenido, lo que pasa es que vivía más cerca. Entonces, yo diría que tienes que tener cierto volumen de proyectos. Menos de 2 millones de presupuesto en proyectos quizá sea poco, aunque también depende, porque hay veces que solo te piden una cosa. Es decir, si dices, la fundación está haciendo decenas de cosas, vamos a ver qué valor, en lugar de discutir en una mesa redonda que todo el mundo discute y encima, como no te juegas dinero propio, la discusión es eterna, pues dices, no, vamos a ver solo priorizar. Pues ahora, si es solo priorizar y es establecer unas reglas, pues eso tampoco es, o sea, es factible. O sea, a lo mejor una empresa solo quiere ser capaz de comparar todas sus inversiones de la misma manera. Entonces eso también es un proyecto relativamente corto y que podemos proporcionar. ¿Hay sectores más afines a todo este tipo de metodologías o no, de contratación de PMOs? ¿O en general los sectores, entiendo, más innovadores, ¿no? Y menos maduros? Históricamente en España y en Europa la PMO se ha utilizado mucho en tecnología, en las áreas de tecnología, que antes se llamaba informática, tenía diversos nombres. Ahí es donde, digamos, se ha implantado más, porque luego en grandes infraestructuras como Adif, ese tipo de red eléctrica, también tienen. Luego muchas empresas lo que tienen son las funciones que hace la PMO, pero las hacen entre varios departamentos. Unos llevan, a lo mejor tienen los de calidad que les llevan los procesos, tienen otros que se dedican al control de los proyectos y tienen otros que se dedican a seleccionar a qué proyecto se va. Y les funciona, ¿no? Porque ese es el modelo que tradicionalmente utiliza, pues, las constructoras españolas, es el modelo que utilizan, no tienen una unidad central. Tienen varios grupos que gestionan la vida del proyecto en diversos momentos. Eso en Estados Unidos no es el enfoque. Normalmente el enfoque en Estados Unidos es más tener una única estructura organizativa que controle todos los proyectos end-to-end. Si quieres complementar, que Carlos es juez de PMOs a nivel mundial. Bueno, juez, pertenezco al comité evaluador del premio de PMO Awards. Sí, por ejemplo, una cosa que llamaba mucho la atención estos últimos años, Ricardo también lo conoce muy bien, es la implantación de centros de excelencia, o directamente lo llaman PMO, sobre todo en el mundo árabe. Adoptan la terminología de PMI,
y utilizan el término de PMO para las oficinas municipales, para los ayuntamientos, las corporaciones municipales, por ejemplo, del Ayuntamiento de Dubái o la Corporación Municipal de Dubái, creo que es el premio, ¿no?, de la PMO de este año, a la mejor PMO de este año, y realmente es una cosa llamativa, ¿no? Si lo comparas con... No quiero comparar, pero perdón, si lo comparamos con otras gestiones públicas en otros lugares, ¿no? O sea, ves cómo también desde la parte pública se hace ese esfuerzo por gestionar de una forma excelente los recursos públicos, y lo llaman y le ponen ese nombre. Aquí en España también hay algún ayuntamiento, alguna corporación municipal que está utilizando ese nombre de Centro de Excelencia para gestionar los proyectos públicos de una forma estandarizada, o por lo menos estandarizar y mejorar de esa manera los procesos que suelen ser muy repetitivos en los proyectos en proyectos públicos de los ayuntamientos. Y luego, por otra parte, también de cara al público tiene otra componente, el hecho de utilizar esta herramienta, ¿no?, la PMO del ayuntamiento, llamémoslo así, tiene una componente también pública, el hecho de que los proyectos son públicos y los interesados, los ciudadanos, son los principales interesados de esos proyectos. Con lo cual, la visibilidad que tienen los datos de los proyectos, el resultado, el compliance, el performance, el resultado de los proyectos, cuando se está gastando dinero público, y ese resultado se comparte y se hace partícipe de los proyectos públicos a la ciudadanía, pues eso al final tiene una componente también políticamente y socialmente, de responsabilidad social y de buena práctica en la gestión pública, ¿no?, de los recursos. Y bueno, simplemente la verdad que es llamativo que en el Medio Oriente, la verdad que prácticamente todas las grandes capitales tienen una PMO con ese término, un jefe de la PMO, y los proyectos públicos se gestionan de forma estandarizada, siguiendo buenas prácticas y estándares internacionales, y bueno, con una excelencia, ¿no?, realmente envidiable. No sé si Ricardo, que conoce también ese ejemplo, o Gemma, quería. Pues muy interesante la aportación. Bienvenido, Ricardo. Te vamos a pasar ahora el micrófono. Como he dicho antes, Principal Consulting Project Management de Microsoft, ha trabajado en Microsoft, en Ericsson, en Telefónica, 20 años de experiencia, 40 países recorridos y luego, como decíamos, enhorabuena por ese segunda posición del Top 50 Project Management Leaders en 2022. Así que es un honor para nosotros que estés aquí, que hayas sacado un ratito de tu tiempo. Y háblanos, si quieres, bueno, independientemente de si quieres matizar alguna cosa que hayan dicho, pero el tema de la inteligencia artificial, ahora todo el mundo habla del chat GPT, han surgido muchas aplicaciones, entendemos que puede ser decisivo para muchas áreas de nuestra vida, pero en la gestión de proyectos, el tema de la inteligencia artificial, acláranos un poco, danos un poco luz. Muchas gracias, Gemma, por la presentación. En primer lugar, disculpas por llegar tarde. El día que tengamos la inteligencia artificial controlando el tráfico, seguramente las rutas estarán optimizadas. Hay rutas ya de logísticas optimizadas con inteligencia artificial. Lo que nos falta es llegar al punto de la optimización a todos los usuarios de coche, que tenemos que trasladarnos desde donde vivimos, en mi caso la Sierra de Madrid, al centro. Respecto a ChatGPT, efectivamente, ChatGPT es un pequeño elemento dentro de todo el mundo de la inteligencia artificial. De hecho, ChatGPT está dentro de lo que se denomina el ámbito de la inteligencia artificial generativa, que ahora mismo está en boga de todos, seguramente todos hemos jugado con ella, y esto es porque las barreras de entrada son mínimas. Para utilizar ChatGPT, que está basada de OpenAI, simplemente tenéis que registraros en una página web, y el uso es muy intuitivo, simplemente es conversacional, es escribir y recibes respuestas, con lo cual la barrera de entrada es mínima. Con un clic ya te has registrado, escribes una pregunta y ya estás interactuando con ChatGPT. Y luego tenemos otro ejemplo que está también dando mucho que hablar, que es la parte de generación de imágenes. Dentro de la parte de inteligencia artificial generativa tenemos la generación de imágenes, que también a través de, por ejemplo, ahora el navegador de Bing de Microsoft, se ha habilitado desde el mismo navegador un icono, en esta última versión que ha salido esta semana, donde haciendo clic igualmente pones: quiero que me generes una descripción de una persona, de un lugar con estas características, y inmediatamente te genera una imagen, es una imagen única. Entonces, todo esto está dentro de lo que es la inteligencia artificial generativa, que
no tiene barreras de entrada y es muy fácil de utilizar. Entonces, por eso está en boga de todos, porque todo el mundo ahora mismo es un potencial usuario. Sin embargo, la inteligencia artificial lleva ya muchos años de trabajo y de investigación. Seguramente habéis escuchado hablar de Machine Learning, de redes neuronales. Todo esto es algo que se va trabajando muchos años. Lo que pasa es que la generativa, al tener una barrera de entrada mínima, cualquiera puede utilizarlo, pues ha hecho que todo el mundo hable de inteligencia artificial. Pero no es algo nuevo, pero sí que efectivamente lo que se ha conseguido ahora es democratizarlo. O sea, el acceso a la inteligencia artificial está a manos de todo el mundo. Respecto a aplicaciones, yo el año pasado, antes de que saliera la generativa, ChatGPT, yo siempre hablaba de dos grandes ámbitos, que es la parte de automatización y la parte de predicción. La parte de inteligencia artificial generativa cubre parte de la automatización, porque uno de los potenciales que se está experimentando ya con muchas de las empresas, en nuestro caso desde Microsoft, nuestros clientes, hay muchísima demanda de OpenAI para multitud de casos de uso, pero sobre todo están relacionados con incremento de la productividad. Porque el hecho de tener como digo, una barrera de entrada mínima, de hecho hay unas APIs que están disponibles desde OpenAI, son muy fácilmente integrables, y hay muchas empresas haciendo ya pruebas de cómo podemos utilizar estas capacidades que nos ofrece ChatGPT, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, los bots conversacionales, la integración es muy rápida, entonces muchas empresas están adoptándola ya. Luego otra vía que se está empezando ya a probar con unas empresas piloto desde Microsoft, todavía es una private preview, digamos, no está disponible para todo el mundo. No sé si visteis hace un par de semanas un lanzamiento de lo que es la parte de Office 365, que es el clásico Word, PowerPoint que todos hemos utilizado alguna vez. Pues ahora lo que está integrando también es la parte de inteligencia artificial y se va a llamar lo que es el Copilot, nuestro copiloto. Entonces, el objetivo es que, por ejemplo, tienes que hacer una presentación de cierto tema. Entonces, vas a PowerPoint y ahora, en vez de estar como hasta ahora, que tenías que estar pensando, voy a hacer esta slide, voy a buscar este gráfico, voy a poner esto, al final eso es un consumo de tiempo ingente en todas las profesiones, en la gestión de Project Management también. Entonces, ese tiempo te lo vas a ahorrar porque ahora con Copilot, en Office 365, simplemente vas a decir en PowerPoint, cuando lo abras, quiero que me hagas una presentación de 10 slides sobre esta temática y te lo va a hacer, o sea, automáticamente te hace las slides. ¿Por qué decimos que es un copiloto? Pues los copilotos te ayudan a conducir, en el caso de los coches. En este caso igual, te va a ayudar a generar ya de inicio un contenido con el cual no tienes que estar pensando y perdiendo tiempo en decir, oye, ¿dónde saco las imágenes y qué pongo? Ya te va a generar un contenido que tú ya directamente lo que puedes es adaptarlo a tus propias particularidades. Entonces es un ahorro de tiempo pues, ingente el que vamos a tener ahí. Otros casos de uso que se están pues, ya verificando con clientes está relacionado con un tema que es muy habitual en gestión de proyectos, son las famosas actas de reuniones y puntos de acción. Ahora, por ejemplo, con la próxima versión de Teams, directamente va a estar integrado que cuando acaba la reunión, directamente Teams va a generar el acta de la reunión con los puntos de acción y además asociándolos a las personas concretas, los puntos de acción. Con lo cual, un clásico del Project Management de ¿quién hace el acta de la reunión? Siempre, el Project Manager. Nadie quiere hacerlo. Al final te toca el Project Manager. Entonces eso ahora se va a acabar porque directamente Teams te va a generar el acta. Con lo cual, o sea, la cantidad de tiempo que vas a ahorrar es increíble. Sobre todo los que, como yo, por ejemplo, seguramente tenéis back-to-back meetings, o sea, que estáis todo el día de reunión en reunión y al final acaba el día de la jornada laboral y dices, joder, ahora es cuando puedo trabajar y es cuando voy a empezar a hacer todas las actas de las reuniones y empezar a pensar lo que hay que hacer, pero ya es fuera de horario porque estás todo el día de reuniones. Con esta capacidad directamente vas a tener las actas de las reuniones generadas automáticamente. Y ese es otro caso de uso potencial que va a ser disruptor. Entonces, lo que es relacionado con todo lo que es la parte de Office 365, el incremento de productividad es brutal, porque igual a nivel de una hoja Excel, el análisis de datos lo va a simplificar, porque en vez de estar teniendo que manipular tú los datos, lo vas a decir a Excel, oye, quiero que me hagas un análisis de cuál es el producto que más he vendido en los últimos años y por qué. Entonces, directamente, todas las queries que antes había que hacer a mano en la Excel, ahora las va a hacer automáticamente el Copilot también, con lo cual va a ser una revolución en el sentido de que se rompe esa barrera de tengo que saber cómo se usa Excel, tengo que saber hacer presentaciones. Ahora directamente escribiendo le dices quiero esta información y te lo va a generar automáticamente y con esa base ya puedes tú ya determinar, oye, pues necesita algún ajuste, voy a cambiar esto o directamente, mira, pues ya he obtenido la información que necesito. Entonces, a nivel de productividad, en el mundo del Project Management, pero en general, es una gran revolución lo que viene.
como digo, está ya en piloto en algunos clientes y en los próximos meses saldrá de manera masiva. Luego, otros usos de inteligencia artificial más clásicos basados en redes neuronales y machine learning. Por ejemplo, hay una empresa cliente nuestra, que es una empresa de construcción, seguramente luego os hablará más en profundidad sobre el ámbito de construcción, pero en el ámbito de la construcción, una de las complejidades es la priorización de proyectos y la influencia de las variables socioclimatológicas en la obra en sí. Entonces, ahora mismo ya hay un proyecto que hemos hecho un cliente de construcción, una empresa danesa, que con Machine Learning, en función de una serie de parámetros, entre ellos la climatología potencial que va a hacer, porque también podemos predecir el clima, entonces con eso va a predecir, oye, pues voy a priorizar este proyecto respecto a este otro, porque, por ejemplo, no voy a poder llevar la grúa a esta obra porque me ha preveído el modelo de inteligencia artificial que aquí va a llover y entonces no voy a poder llevar la grúa, entonces voy a priorizar este proyecto respecto al otro. O sea, hay infinidad de casos de uso. Ayer, por ejemplo, uno que es mucho más cercano a todos, leí que el MIT ha conseguido un modelo de inteligencia artificial con el cual puede prever 5 años, con 5 años de antelación, el cáncer de pecho. O sea, que es algo tremendo. A nivel de salud, las cantidades de casos de uso y predicciones de lo que puede ocurrirte para que puedas tomar medidas correctoras es ingente. Entonces, hay infinidad de casos de uso. La inteligencia artificial, el debate de las redes, digamos, en LinkedIn va a sustituirnos, se va a hacer con el poder. Hay que dejarse de esos debates. Esto no es el debate de si viene o no viene, es que está aquí ya y tenemos que hacer uso de ella. Y la perspectiva que tenemos desde Microsoft es que sea nuestro copiloto, que sea nuestro ayudante, no que sea quien haga todo y que nosotros seamos prescindibles, sino que nos ayude a ser nosotros más eficientes en nuestro trabajo, ayudándonos a hacer actividades administrativas de investigación, de aprender cómo utilizar la Excel, de dónde sacar los gráficos. Directamente pones, quiero un gráfico de esto y te lo genera ya, te ahorras muchísimo tiempo. Entonces, lo que tenemos que hacer es aprovechar todo ese tiempo que vamos a tener disponible, adicional, para poder pensar, que es lo que nos falta muchas veces en la profesión de dirección de proyectos. No podemos pensar, porque estamos todo el día de reunión en reunión, comunicándonos, y al final dices, pero ¿cuándo pienso? ¿Cuándo tomo decisiones? Pues todo este ahorro que nos va a implicar el uso de la inteligencia artificial nos va a permitir a nosotros poder pensar más y tomar decisiones basadas en datos que nos va a generar la inteligencia artificial. Pues la verdad es que muy interesante, Carlos, nos has dado el subidón de la mañana con lo de las actas, que estamos todos ahí siempre quien lo hace, ¿no? Entonces, bueno, hay aplicaciones mucho más interesantes, pero esto nos llega de manera directa. Yo digo a veces, ¿cómo vamos a rechazar una inteligencia cuando el hombre no es tan inteligente como para rechazar una inteligencia aunque sea artificial? Entonces, bienvenida sea todo lo que nos pueda ayudar, como vosotros decís, a pensar, que muchas veces es lo que nos falta. Pedro. Sí, la verdad que es una explicación muy potente. Fijaros una cosa curiosa. Cuando se inventó el ordenador, la primera aplicación que se pensó era que iba a tomar las decisiones del director general. Han pasado 70 años, más de 70, pues empezó a finales de la Segunda Guerra Mundial. Todavía no estamos ahí, estamos en la 17ª pasada de la automatización. O sea, cada vez se automatiza más y más y se hacen actas, pero al final seguimos trabajando fundamentalmente en la automatización. También quería comentar que va a haber cambios importantes a nivel de Unión Europea relacionados con la inteligencia artificial. En 2021, la Unión Europea lanzó el Acta de Inteligencia Artificial, que es un borrador de ley que se espera que se apruebe en este año. Este acta tiene varios aspectos. Uno es intentar, digamos, lo siento por Microsoft, reposicionar a las empresas europeas en el mundo de la inteligencia artificial, digamos, para quitar el balance completamente movido hacia Estados Unidos y quizá un poquito hacia la zona de Asia-Pacífico de las empresas de tecnología. Prácticamente no hay una gran empresa de tecnología en Europa fuera de quizás SAP. Pero otro aspecto que es muy importante y que es un debate que está saliendo también, surgiendo en otras partes del mundo, es el debate ético. La inteligencia artificial tiene sesgos. Por ejemplo, la inteligencia artificial de Apple tenía un sesgo desfavorable hacia las mujeres. O sea, no pasa nada, te quiero decir, al final, como ha dicho Ricardo, es una red neuronal. Tú le dices cosas le enseñas patrones
y él reacciona de acuerdo a los patrones. Si los patrones que tú le has enseñado tienen ese sesgo, pues él reacciona como le han enseñado. Entonces, uno de los temas que quieren asegurar es que los sistemas de inteligencia artificial se prueben de forma segura, y no está muy claro cómo lo van a hacer, pero por revisores independientes. Es decir, que alguien elabore el programa, vamos a usar palabras muy sencillas, pero que otro segundo es el que asegure que eso no tiene pues sesgos de género, o sesgos de racismo, o no te está capturando datos que no debe hacer. Ha hablado Ricardo del tema del cáncer. Precisamente una de las iniciativas de la Unión Europea que se han lanzado este año es tratar de encontrar, por inteligencia artificial o por otros medios, los tratamientos más efectivos. Es decir, más que encontrar nuevos medicamentos, que el 95% de los nuevos medicamentos no se llegan a probar, es ver, para mí, para Pedro Balsa o para Gemma, bueno, esperemos que no estemos en forma los dos, ¿cuál es el tratamiento más idóneo para esto? Con un fármaco que sí que existe. Y eso es uno de las áreas que son potentes en investigación en la Unión Europea en este momento, o al menos quiere fomentarse. Carlos, han hablado del tema inmobiliario, el tema construcción. No sé si quieres comentar alguna cosa, tú que eres un experto. Bueno, pues desde la parte de construcción, arquitectura y construcción, una de nuestras líneas de negocio, la verdad que no somos el sector más digitalmente transformado, por así decirlo. Somos un sector tradicional. Informes de distintas consultoras pues analizan por qué la construcción es la ingeniería AEC, ¿no? Lo que se llaman los sectores AEC, arquitectura, ingeniería y construcción, por qué son unos sectores tan poco desarrollados digitalmente, ¿no? y tecnológicamente. Y eso tiene que ver pues, por la propia naturaleza de las cosas, de los objetos que estamos fabricando, ¿no? Al final no trabajamos con información, no trabajamos con bits, sino que trabajamos con hormigón, hierro y acero y cristal, y bueno, al final esas cosas pues, tienen también unas consecuencias. Es un sector muy fragmentado, donde los proyectos entran en colación distintos stakeholders, muchas compañías diferentes con culturas totalmente distintas y distintos niveles de digitalización y de cultura innovadora. Trabaja siempre fuera de una fábrica, deslocalizado normalmente, con múltiples agentes, y también hay una falta de recursos humanos para trabajar en estos sectores, y especialmente de recursos humanos con habilidades tecnológicas, con lo cual pues pensar en la construcción como un sector realmente innovador y transformador pues es complicado, ¿no? Es más llamativo cuando aparecen noticias de casas que se fabrican solas y ese tipo de cosas, pero no es la norma, o sea, es al final la excepción. Hay una cosa curiosa respecto a lo que decía Ricardo, que hay varias aplicaciones que generan imágenes a través de una descripción. Hay varias. Una en concreto, This House Does Not Exist, viene a diseñar un espacio con la descripción que tu cliente quiere de su próxima casa. La verdad que es una cosa fantástica. Dice, bueno, tú le preguntas a tu cliente, ¿dónde te gustaría vivir? No, pues mi casa en el campo con una chimenea delante de los árboles, y te hace un 3D fantástico con su casa del futuro. Entonces, claro, ahí te queda la pregunta de, bueno, ¿y dónde queda luego el rol del arquitecto o el rol del project manager, ¿no? Si tenemos el motor que es más inteligente que nosotros, o por lo menos para ciertas tareas ya lo es, y dicen los especialistas en inteligencia artificial que para el año 2029 la existencia, por así decirlo, más inteligente sobre el planeta será una máquina, no será el hombre, dejando a Dios aparte. Entonces, pues bueno, es realmente disruptivo, ¿no? para todos nosotros, es otro debate. Pero volviendo al sector de la construcción, si repasamos todo lo que se está haciendo, hay dos enfoques realmente mayoritarios, ¿no? El mayoritario, es aquellas
el uso de herramientas digitales para mejorar la forma en que estamos haciendo los proyectos. Y es a lo que se refería Ricardo anteriormente. Cómo automatizar los procesos de gestión de proyectos. Por ejemplo, cómo automatizar y cómo optimizar la planificación de los proyectos. Hay distintas ingenierías que llevan haciéndolo ya años, con motores de inteligencia artificial para optimizar la planificación de sus próximos proyectos en base a los datos históricos de los proyectos anteriores. Eso implica también, por ejemplo, incluir la gestión de los riesgos, el risk management, en base a los eventos y a las incidencias que ha tenido esa ingeniería o esa constructora en proyectos similares. En la optimización de los recursos. ¿Vale? Ahora estamos siempre haciendo la optimización del camino crítico, de los recursos en Microsoft Server. Y bueno, pues realmente al final hay una máquina que lo hace mejor y más rápido que todos nuestros project managers, ¿no?, de la compañía. Y eso viene a facilitar sobre todo la toma de decisiones. La toma de decisiones, que es por la que los directivos deciden invertir en inteligencia artificial y en tecnología para las PMOs, pues al final es para facilitar la toma de decisiones, que esto nos sea más rápido, más costoso y con información fidedigna de la que podamos estar seguros, ¿no?, de que es fiable. Pero yo iría más allá. O sea, lo que no hay realmente en el sector de la construcción, la ingeniería, es una transformación digital, en el sentido en que la tecnología, la inteligencia artificial, el software, las herramientas digitales sirvan para cambiar el modelo de negocio. El modelo de negocio con el que operan una inmobiliaria, una constructora, una ingeniería. Y eso, por ejemplo, lo están haciendo empresas que vienen de otros sectores, y vienen al sector de real estate a vender viviendas sin haber construido nunca, ni haber puesto nunca un ladrillo. Por ejemplo, una de las empresas que más viviendas promociona, construye o vende en Estados Unidos no es una inmobiliaria, no es una constructora, es Airbnb. Airbnb, que es una plataforma digital, tiene un modelo de negocio en la trastienda o en el patio de atrás de Airbnb que se llama Backyard, de ahí el nombre, que lo que hacen es, le vendemos a los usuarios de la plataforma de Airbnb una casa prefabricada para que la pongan en el patio de atrás de su casa y la puedan alquilar a través de Airbnb, obviamente. Entonces nos damos cuenta que, bueno, pues claro, esta gente que está acostumbrada, que tiene una cultura de transformación digital, está pasando, ¿no?, está adelantando a las empresas, a las empresas tradicionales del sector de la construcción o del sector del real estate. Entonces, realmente te das cuenta que hay muchas oportunidades, ¿no?, muchas oportunidades que podemos aprovechar en este sector. Más allá de optimizar o de hacer lo que hacemos de una forma más óptima o mejor o más productiva, sino hacer cosas diferentes. Por ejemplo, el metaverso, que también es una cuestión, ¿no?, que viene un tópico, que viene del mundo del gaming, pero que ahora las empresas pues están intentando, dicen, bueno, ¿qué podemos hacer aquí en el metaverso? ¿Cómo podemos sacarle partido a esto? ¿Cómo podemos vender a través del metaverso? Dice, bueno, pero esto es caro o es barato, pues bueno, pues no le estamos sacando todavía mucho partido, pero sí que hay eventos a través de los cuales, eventos en el metaverso, a través de los cuales las empresas pueden mostrar sus productos, mostrar sus servicios, hacer un evento al que llega todo el mundo, aparecen, hay partners, sponsors, hay publicidad, y bueno, la verdad que son eventos realmente interesantes, muy lucrativos y con mucho impacto social. ¿Vale? Bueno, eso les posibilita a las empresas cambiar también un modelo de negocio. El metaverso se utiliza desde hace muchos años, por ejemplo, para trabajar de una forma remota, y con la pandemia pues había muchas empresas que vendieron o dejaron de pagar su oficina física para montar su oficina virtual en el metaverso. Nosotros, por ejemplo, empezamos a utilizar Sococo, que es una oficina virtual, y dice, bueno, pues no tenemos oficina física, pero realmente tenemos una oficina en la que estamos todos colaborando con gente de América, con gente de Asia, en la misma oficina virtual. Dice, bueno, eso es un tema realmente disruptivo. ¿Cambia la forma de trabajar? ¿Cambia la forma de la cultura de la empresa? Pues sí, que efectivamente lo cambia. Y evidentemente hace a las empresas mucho más eficientes. Nos evitamos los atascos, ¿no?, de la M30 para venir aquí, entre otras cosas. El diseño generativo, aparte de generar imágenes, nos está posibilitando
generar, o sea, que haya un motor de inteligencia artificial que genere, no que genere un edificio, sino que genere un proceso para construir distintos edificios. Nosotros estamos haciendo ahora, por ejemplo, un proyecto inmobiliario de renta, de alquiler de trasteros. Tenemos un espacio amplio y tenemos que distribuir cuántos trasteros de estas dimensiones caben en ese local. Dice, bueno, pues un arquitecto pasa unas horas ahí haciendo encaje de bolillos, dice, bueno, a ver, mete uno por aquí, mete dos, intenta hacer el pasillo por aquí más corto. Claro, a través de Hyper y un motor de inteligencia artificial nos da no una solución, X soluciones distintas, optimizando el espacio de la manera más rentable para nuestro cliente. Es realmente fantástico, o sea, en cuestión de minutos. No sé si conocéis el Museo del Futuro en Dubái. El Museo del Futuro, que lo tiene el sobretítulo, ¿no? El museo más, o el edificio más bello del mundo, ¿vale? Pues no fue diseñado por un arquitecto específico, completamente. La estructura y la fachada fue generada por un motor de inteligencia artificial de diseño generativo que diseñó múltiples fachadas y eligió cuál era el diseño óptimo para que las piezas prefabricadas del edificio fuesen las menos posibles, el menor número de tipos posibles para optimizar el proceso de prefabricación. Realmente asombroso. Dice, bueno, pues esto realmente está cambiando también la forma de hacer proyectos, ¿verdad? Y sí, imagino que la construcción pues al final es un escaparate, pero hay otros sectores que también están un poco en la misma situación, de sectores maduros que no cambian tampoco sus modelos de negocio. A mí me gustaría ya, por ir acabando, y luego si hay alguna pregunta, pero Ricardo, que nos hablaras un poco, nos has hablado de la inteligencia artificial, de lo que está aquí, pero qué retos tienen las empresas así como un poco inmediatos, ¿no?, a muy largo plazo, con el tema de la inteligencia artificial, que nos vuelve un poco todos locos a veces, porque creemos que van a hacer cosas maravillosas que a lo mejor no, y otras veces porque pueden transformar cosas y no lo vemos, ¿no? Sí, como toda tecnología disruptiva, para mí el principal punto, como cualquier cambio disruptivo, viene determinado por la cultura organizacional. Porque seguramente habréis escuchado, ¿no?, el problema para el uso de la inteligencia artificial es la disponibilidad de datos, y es así, pero esa disponibilidad de datos nace de una cultura, tiene que haber una cultura organizacional que permita que se generen y se normalicen y se almacenen los datos que te van a permitir utilizar esa inteligencia artificial en el futuro, en el caso de hablar de Machine Learning, por ejemplo. Pero es la cultura organizacional la mayor barrera, porque la resistencia al cambio es lo que al final para los proyectos y los cambios. Entonces, es algo que es inherente a la gestión de proyectos. La gestión de proyectos genera cambios y siempre hay resistencia al cambio. Por eso la gestión del cambio es muy importante. Entonces, dado el debate que hay ahora mismo, donde todo el mundo se está planteando si me voy a quedar sin trabajo porque la inteligencia artificial me va a sustituir y ya voy a ser reemplazable, pues es una de las principales barreras. Si hay una resistencia al cambio tan brutal, en el sentido de que nadie quiere adoptar la tecnología porque piensa que se va a quedar sin trabajo, en vez de pensar, no, esta tecnología lo que va a hacer es ayudarme a poder hacer mi trabajo de una manera más eficiente y poder dedicar mi tiempo a otras actividades de mayor valor añadido, pues es uno de los principales retos que se van a encontrar las empresas y nosotros a la hora de implementar proyectos de este tipo. Luego, otro punto también es el tema de las modas. Ha habido muchas modas, Carlos ha hablado del metaverso, que se ha hablado muchísimo de ello, ahora ya se dice que es una moda que ya no va a triunfar, bueno, hay diferentes opiniones al respecto. El tema de las modas es muy peligroso porque, por ejemplo, nuestros clientes están todos como locos ahora, quiero OpenAI, pero ¿para qué? No, quiero probarlo, quiero OpenAI. O sea, como toda tecnología, todo debe partir de una necesidad. O sea, ¿qué necesidades tienes ahora mismo que no puedas cubrir? O incluso necesidades que a lo mejor ni has descubierto, pero que las tienes ahí, que para eso está la innovación, que te descubre necesidades que todavía son desconocidas. Ese es uno de los puntos principales, o sea, que al final no hagamos uso de la tecnología porque es una moda, y venga, vamos a utilizar todos ChatGPT para hacer mi trabajo. Y pues, ¿tiene sentido o no? Pues dependerá de las necesidades. Si yo como director de proyectos tengo ciertas necesidades, voy a buscar en la inteligencia artificial si me las cubre y cómo me las cubre. Y entonces yo voy a adoptar los casos de uso que me ayuden a mí a hacer mi trabajo mejor. Entonces debemos evitar caer en las modas, es decir, venga, ahora todos al metaverso, ¿no? Ahora todos al ChatGPT, ahora venga, vamos a hacer todos imágenes, vamos a hacer todos diseños. Entonces, lo importante siempre es que parta de una necesidad. O sea, hagamos uso de la tecnología para cubrir necesidades, no hagamos uso de la tecnología por el hecho de que sea una moda.
como es ahora la inteligencia artificial, que personalmente no es una moda, es algo que lleva ya muchos años aquí. Ahora se habla mucho por lo que hemos hablado de la inteligencia artificial generativa, que tiene mucha visibilidad, pero es algo que está aquí, se va a quedar y es algo totalmente disruptor. Pues no sé si tenemos alguna pregunta, creo que han sido unas intervenciones todas pues con mucho contenido y con aplicación práctica, pero ¿tendremos alguna pregunta? Seguro que sí. ¿No? Pues bueno, luego tenemos un café ahí también para hacer ese networking estupendo. Nosotros queremos incorporar mucho, que es el BIM, o sea, el Building Information Modeling, que es una gran ayuda y que puede, digamos, ser un soporte para tener todo registrado en un proyecto de construcción, desde que se diseña hasta que se mantiene. Entonces, si pudieras dar una pincelada, porque nosotros pensamos que es el futuro para cualquier licitación, que los propios, digamos, las empresas contratistas, pues ya se basen en un modelo que pueda ser utilizado por todos los stakeholders que intervienen en un proyecto. Gracias. Es excelente esta pregunta, ¿no? Yo creo que viene y es uno de los hándicaps o de las espadas de Damocles que tiene el sector de las infraestructuras o de la construcción. Como decía antes, se utiliza esa palabra, ¿no?, de la fragmentación en el sector y tiene que ver con esto que acabas de comentar. También la fragmentación en cuanto a quién genera la información, quién la pide y quién la utiliza finalmente, ¿no? Y dónde se guarda o en qué repositorio se guarda. Y eso, claro, funciona muy bien. Cuando hablaba antes de estas, o del cliente de Ricardo, de Microsoft, o la mayor, o distintas ingenierías que están utilizando ya esto para optimizar la planificación de sus proyectos, claro, siempre lees o ves los ejemplos de grandes compañías que tienen una base, tienen unos sets, tienen una cantidad de datos, de información de los proyectos amplia. Tienen una cartera de proyectos realmente importante, como decía al principio Pedro, y proyectos de mucha envergadura, con lo cual tienes gran cantidad de datos con los que alimentar los modelos predictivos de inteligencia artificial. Claro, hay otros informes, por ejemplo, de Pricewaterhouse Consulting, que dice, bueno, ¿por qué la inteligencia artificial no está a la altura de la realidad? Dice, claro, porque tú, si trabajas en ADIF, como es su caso, o en otras grandes compañías, dice, bueno, tienes muchos proyectos, muchos datos y tenéis esa cultura de almacenar estos datos. Y además, por la pregunta que haces, tenéis esa cultura y lo tenéis interiorizado. Pero la mayoría de las empresas no son así. La mayoría de las empresas son pymes, no tienen tanta cantidad de proyectos o ni siquiera tienen los datos. Entonces, te voy a poner un ejemplo para visualizar cómo es el problema cuando no trabajas en una gran compañía donde tú haces el diseño, la ejecución e incluso el mantenimiento de la infraestructura, sino que tienes que trabajar con otro constructor, que nosotros hacemos el diseño, hacemos el project management, otro hace la construcción, otro hace otra parte de la construcción, el cliente tiene otra cultura diferente y distintos interesados con culturas y niveles de digitalización muy diferentes. Claro, nosotros hacemos, por ejemplo, el diseño en BIM. Dice, bueno, vamos a hacer un diseño de un proyecto con arquitectura modular. Dice, bueno, pues lo ideal sería compartir este modelo BIM a través de BIM 360 con el resto de agentes y que todos aporten esa información, ¿no? Que es la manera teórica en la que debemos utilizar toda la transformación digital del sector. Bueno, pues claro, hablas con la empresa de arquitectura modular, se supone que tecnológicamente avanzada, mucho más avanzada que la arquitectura tradicional. Nos llega ayer un correo y dice, no, lo tenéis que mandar en DVG o si no en PDF, perdón, digo, para hacer nosotros el estudio del proyecto. Digo, bueno, pues, ¿qué digitalización es esta? Digo, si cada uno utilizamos la información en distintos formatos, no somos ni siquiera capaces de compartir el modelo BIM, el modelo de Revit, entre los distintos agentes, pues esto no funciona, ¿no? Ni siquiera creo que está funcionando, aunque sea obligatorio para los concursos públicos. O sea, al final,
al final en la práctica te encuentras con eso, que dice, bueno, sí, tenemos el proyecto en Revit, fenomenal, pero los técnicos de no sé qué lo ven en AutoCAD y el constructor te lo pide que se lo mandes en PDF para poder tenerlo en la obra, porque si no, no se enteran o no lo pueden ver en la obra. Digo, bueno, pues, o sea, transformación digital, entiéndeme, es lo que decía de, sí, utilizamos herramientas digitales, pero realmente esto no está apalancando el cambio de modelo en el sector, porque no estamos haciendo una verdadera transformación digital, ¿no? Y es porque empezamos porque no compartimos ni siquiera la información de los proyectos o no. Bueno, hay distintos agentes con distintos niveles de digitalización y distintas culturas, con lo cual hacer que todo case, que todo esté sincronizado, pues es realmente muy complicado. Funciona muy bien con grandes compañías y grandes concursos públicos o donde hay un agente público que obliga a todo el mundo a entrar en BIM 360 y trabajar de esa manera, pero ni siquiera en el Reino Unido, que se supone que es el país donde más cultura de BIM tienen ahora mismo en la parte de la administración pública, ni siquiera ahí le sacan todo el partido que deberían a la transformación digital del sector de la construcción. Con lo cual, bueno, pues es un camino largo, entiendo. Pues no sé si tenemos alguna pregunta más. Si no, hacemos así como una frase, una intervención final, pero de 1 minuto. Pedro, yo sé que a ti te cuesta concentrar la información, pero lo vas a conseguir. Seguro. Un reto. Bueno, vivimos en un mundo, igual que la economía, la inteligencia artificial está aquí para quedarse y no es una moda, es una existencia. Hay otra cosa que es una existencia, que es que las empresas están proyectizadas. No nos damos cuenta, porque a veces no lo llamamos proyecto, pero cada vez tenemos menos operaciones rutinarias, menos ir a la panadería a hacer bollos de pan, y ahora hago tartas, y ahora hago no sé qué, y ahora la campaña no sé qué, y ahora la campaña es igual. Todo eso son proyectos. Por tanto, puesto que está proyectizado y que hay dinero ahí, lo que tengo que hacerlo es de forma excelente, y para eso necesito personas propias, que las formo, y si no las tengo o no me es económico, como ha dicho Gemma, porque yo es una empresa más pequeña, pues contar con consultores externos para los conocimientos que a mí me hagan falta y que no tengo internamente. Es importante además lo que decías, el 70% de los proyectos de digitalización fracasan, con lo cual probablemente o seguro es la solución. Pues bueno, no sé, yo creo que, a ver si Ricardo también nos quita los miedos a la inteligencia artificial. El hecho de que muchos de los procesos en gestión de proyectos se vayan automatizando no quiere decir que no vaya a haber project managers. Yo creo que al contrario, habrá más. De hecho, las estadísticas o las previsiones de puestos de trabajo relacionados con la gestión de proyectos y trabajar en una PMO siguen aumentando, ¿no?, para los próximos años. Lo que pasa es que el rol del director de proyectos pues va a ser diferente, va a ser menos táctico y menos operativo y más estratégico. O sea, al final el conocimiento que tengamos pues tiene que hacer valer para aportar valor a la compañía, ¿no? Y eso, pues bueno, pues también terminará haciéndolo ChatGPT, pero bueno, de momento esa parte pues es propia de los humanos y de los project managers. Y a la hora de implantar esto de la transformación digital en las oficinas de proyectos de distintas compañías, de todos los sectores, deberíamos apalancarnos, deberíamos apoyarnos en las personas, ¿no?, que al final es el término que termina apareciendo siempre, hablando de inteligencia artificial, en trabajar más por proyectos en equipos transversales dentro de la compañía, que estén todas las unidades de negocio metidas dentro de los proyectos, de tal manera que al final un proyecto no sea del departamento de TI o del departamento de sistemas, sino que al final forme parte del core business, ¿no?, de la transformación digital de toda la compañía. Apoyar una cultura de iteración, de aprendizaje continuo, de innovación también, y bueno, también apoyar la diversidad y la innovación, ¿no?, de alguna manera haciendo proyectos más inclusivos, más diversos y más innovadores, ¿no?, en cualquier caso. Pues Ricardo, te dejamos a ti ya el cierre de esta mañana y agradecerte también pues eso, a Microsoft y a Lipman la jornada. A vosotros por la invitación. Uno de los casos de uso de ChatGPT es que le introduces un texto de infinidad de páginas y te lo resume en 2 líneas, ¿eh? O sea, que también para los cierres de las mesas redondas viene muy bien.
Desde una perspectiva de gestión de proyecto, haciendo un símil de lo que hemos hablado antes, de gestión de riesgos, o sea, hagamos nuestros análisis, amenazas y de oportunidades, explotemos las oportunidades y apliquemos medidas de acción para las amenazas que veamos y, sobre todo, estemos aprendiendo día a día, porque esto es siempre algo que ha habido que hacer, pero es que ahora el ritmo de cambio es tan exponencial que es que incluso nosotros en Microsoft es que todos los días sale algún anuncio y es que ya nosotros incluso nos desfasamos, o sea, ya no sabemos ya ni lo que ha salido, o sea, el ritmo es brutal. Entonces es muy importante estar día a día aprendiendo, viendo qué es lo que se está haciendo, qué hace la inteligencia artificial, qué potencial tiene y mirar oportunidades y amenazas. Pues nada, muchísimas gracias y vamos a disfrutar ahora de ese café y a explotar así estas mentes en el networking para poder pues, preguntar lo que queramos. Así que muchas gracias, un aplauso que os lo habéis merecido. Y vamos a hacer una foto rápida, ya que no somos muchos, una foto así.